Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, por favor, nuevamente. Lucas 4, del 1 al 13. Estamos estudiando las tentaciones del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer una vez más este pasaje. Voy a leer entonces en la Biblia de las Américas. Lucas 4, 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Oremos. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13 y toda su riqueza. Por la experiencia de Jesús en el desierto frente a Satanás, y lo que tú tratas de que quede claro para todas las generaciones, incluyéndonos nosotros. Ayúdame, Señor, a guiar a mis hermanos en la instrucción en esta hora, para que juntos podamos apreciar este evento de la vida del Señor Jesús en su beneficio para nosotros también. En el nombre de Él te lo pido, amén. ¿Por qué tuvo Jesús que ser tentado por el diablo? ¿Por qué? ¿Y con qué propósito se nos dejó en la Escritura ese relato a nosotros? Esas dos preguntas, ¿para qué fue tentado Jesús y para qué nos sirve a nosotros esa historia? Son las preguntas que hoy voy a tratar de responder con esta enseñanza. ¿Ok? Pero antes de eso voy a hacer una pausa para considerar algunos temas importantes relacionados con el asunto de la tentación. El pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, registra la ocasión en que Cristo, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto, y durante su tiempo en el desierto fue guiado por el Espíritu también. El relato tiene pasajes paralelos en Mateo capítulo 4, del 1 al 10, y en Marcos 1, versículos 12 y 13. Con este pasaje, Lucas quiere probar a sus lectores la veracidad de los hechos que se decían acerca de Jesús. En el capítulo 1 de Lucas, dice en el versículo 1 y 2: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Lucas quiere, con cada parte del escrito que él puso aquí, convencer a Teófilo y a todos los demás lectores que las cosas que él está reportando sucedieron, que fueron veraces, que ocurrieron en verdad. Pero él no solamente quiere informarlos a ellos. Lucas, además, a través de sus escritos, quiere producir fe en los lectores, para que crean que Jesús es el Salvador de todos los hombres que se acerquen con fe a Él.
Entonces, este pasaje de Lucas 4 tiene que agregar a ese propósito. El pasaje de Lucas 4, en primer lugar, sucedió. ¿Por qué? Porque hay algunos que debaten que no, que es simplemente una leyenda. Pero no, sucedió. Si no, no tendría sentido que Lucas lo hubiera incluido. Segundo, este pasaje trata de despertar en los lectores una atención especial en Jesús. Que presten atención y que crezca en ellos algo favorable a través de esa lectura respecto a Cristo. Específicamente, este pasaje le muestra al lector que Jesús, como hombre, fue tentado, pero que también venció la tentación. Así de simple. ¿Está claro? Jesús fue tentado, pero Jesús venció la tentación. Entonces, el relato de la tentación de Jesús, siendo el primer evento después del bautismo, va a servir para que los lectores empiecen a elevar la expectativa respecto a Jesús. Que los lectores, al leer el relato de la tentación del Señor, digan: wow, si los principales problemas espirituales que sufre la raza humana son el pecado y el diablo, y Jesús de entrada, esta es la inauguración de su ministerio público, Jesús vence a los dos, ¿qué nos viene por delante? Si así empezamos la historia, wow, ¿qué va a hacer este hombre? Eso es lo que Lucas quiere también despertar en el lector. ¿Captan el punto? Es como si dijéramos en otro sentido: si con lo que vimos de Cristo en su primera venida nos dejó históricamente impresionados, ni siquiera me puedo imaginar lo que está por venir en su regreso. ¿Me entienden? Entonces, este espíritu está detrás de la Escritura. Si este es el principio del ministerio de Jesús, ¿cómo estará lo que viene después? ¡Wow! Esto va a estar bueno. ¿Quién es este hombre? Yo no sé cómo lees tú la Escritura y cómo tú lees a Cristo cuando vas a ella, pero deberías leerla con esa atención, con esa expectación, con esa emoción. Entonces, empecemos con la introducción al relato de la tentación de Jesús. Y hay 4 cosas que yo quiero dejar claras antes de entrar a hablar de por qué fue tentado Jesús. 4 cosas importantes. Una de ellas es: debemos tener en mente que, además, de manera teológica, Lucas en primer lugar está contrastando al pueblo de Israel como hijo de Dios en el Antiguo Testamento con Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento. A veces nosotros creemos que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y sí hay un paralelo, pero sobre de eso es: en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios era Israel, y en el Nuevo Testamento Jesús es el Hijo de Dios. ¿Entienden? Pues antes de irnos a Israel, la iglesia es Israel y el Señor Jesús. Por ejemplo, dijimos, nada más para recordar, desde la vez anterior, a través de escritos como este, Dios quiere dejarnos claro que Jesús no solo es un nuevo Adán, porque sí se le compara con Adán indirectamente, y vimos en el capítulo anterior. Y por si fuera poco claro, Pablo escribe en 1 Corintios 15, solo para su información, versículo 45, dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida, y se refiere al Señor Jesucristo. Así que Cristo no solo es un segundo Adán, pero Cristo es un nuevo Israel. En el Antiguo Testamento Dios dijo del pueblo de Israel que era su hijo. Cuando Dios manda a Moisés a hablar con el faraón, allí en Éxodo capítulo 4, el Señor le dijo a Moisés: así dirás a faraón. Y escuchen las palabras que Dios mandó decirle al faraón en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Entonces dirás a faraón, Dios hablando a Moisés: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Wow. Entonces, para Dios en el Antiguo Testamento, su hijo, ¿quién es? El pueblo de Israel. Y cuando Dios
llama a su hijo de la esclavitud en Egipto. ¿A dónde lo manda? Al desierto. Y cuando lo tiene en el desierto, Dios no lo deja a la deriva, está con él y lo sustenta. ¿Con qué sustentó Dios a su pueblo cuando estaba en el desierto? ¿Alguien recuerda? Con el maná. Éxodo 16:35 lee: y los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios llama a su hijo Israel, los manda al desierto y en el desierto los alimenta por 40 años de manera sobrenatural. Pero ahora, bajo el nuevo orden, Dios llama a su hijo, a su amado, en el cual tiene complacencia, y lo manda al desierto por 40 días, pero no le da de comer. Diferencia, ¿verdad? No le da de comer, sino que lo deja experimentar necesidad. Así que es innegable que hay un paralelo entre Israel en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. No solo eso, Israel y Jesús, como hijos de Dios, ambos fueron probados y tentados. Probados y tentados. Y aquí debemos recordar nosotros como cristianos la diferencia entre prueba y tentación. Muchos ya la saben, otros tal vez no. Vale la pena de cuando en cuando recordar estas cosas esenciales. Ahora, cuando nosotros decimos prueba, una prueba es una experiencia difícil que Dios permite en la vida de sus hijos para perfeccionarlos, para hacerlos mejor. Por otro lado, la tentación es una experiencia tramposa que el enemigo del cristiano prepara para hacer tropezar al Hijo de Dios, para hacerle peor. La prueba tiene el propósito de hacernos mejores y viene de Dios, mientras que la tentación viene del diablo y tiene el propósito de hacernos peores. ¿Ven la diferencia, no? Bueno, en la Biblia muchas veces una misma experiencia es al mismo tiempo prueba y tentación. Al mismo tiempo, dependiendo el ángulo desde el que se mire. Si esa experiencia difícil es vista desde la óptica de Dios, ¿cómo la llamamos? Prueba. Y Dios la consiente para que el hijo suyo sea perfeccionado, sea purificado, sea mejorado en su relación espiritual. Pero a veces Dios permite que el diablo sea parte del instrumento. ¿Se acuerdan la historia de Job, por ejemplo? Una experiencia permitida por Dios, fraguada por Satanás. Entonces, una misma experiencia puede cumplir los dos propósitos. De hecho, hermanos, las palabras que se usan en los idiomas originales de la Biblia se pueden traducir de una o de otra manera. El verbo nasá en hebreo significa a veces tentar, a veces probar. Y en el Nuevo Testamento, ekpeirazo o peirao, esos dos verbos tanto se traducen tentar como probar, dependiendo del contexto. Si viene de Dios es prueba y procura tu bien, tu mejoría. Y si viene del enemigo, procura tu fracaso, tu desgracia, tu empeoramiento. Ahora, hay tres enemigos espirituales. Hay tres enemigos espirituales para el creyente: el diablo, el mundo y la carne. No la carne físicamente hablando, sino la inclinación natural de la raza humana hacia el pecado. ¿Ok? Entonces, la fuente de la tentación para un creyente, normalmente la primera fuente de tentación del creyente es su propia carne. Así le llama la Biblia, la carne. Esa naturaleza del ser humano inclinada hacia el pecado. Dicho de otras palabras, cuando hablamos de la carne de esta manera, estamos hablando de esa especie de urgencia que traemos adentro por hacer precisamente lo que Dios prohíbe. Una como comezón de lo prohibido. Esa es la carne. ¿Entienden? Que no estás a gusto hasta que
Pero ya cuando lo hiciste, no sabes que no debiste haberlo hecho. Otro de los enemigos del Hijo de Dios es el mundo. Y el mundo es el sistema. El sistema, la mentalidad de todos los seres humanos que se ponen de acuerdo para ir en una dirección, impulsados sin que se den cuenta por los demonios. Este sistema humano diabólico, a modo de río espiritual que corre en dirección contraria al carácter y a la voluntad de Dios. Eso es el mundo. Y el tercer enemigo espiritual de los hijos de Dios es el diablo mismo. Es un espíritu. Es un espíritu rebelde a Dios, el archienemigo del Creador. Maestro del disfraz, que usa a los seres humanos para lograr sus fines. El ser humano es la herramienta principal de Satanás. Es el agente principal de Satanás. El hombre no lo sabe, pero es el que normalmente el diablo usa para cumplir sus planes. De hecho, aquí en medio de las tentaciones del Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando dice el diablo a Jesús: todos los reinos del mundo me han sido entregados? O sea que el diablo está diciendo: el que gobierna los reinos de este mundo, ¿quién es? Según el diablo, él. Esto es una sorpresa para el lector de Lucas, porque el lector de Lucas lo único que ha leído es que el que gobierna el mundo, miren, capítulo 2:1 de Lucas, nomás para que recuerden, Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. ¿Quién es César Augusto? El emperador de Roma, dice, para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Entonces, según los lectores, ¿quién es el que gobierna el mundo habitado? El emperador romano, ¿no es cierto? Y en el capítulo 3:1 de Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Qué es un imperio, hermanos? Es un país que gobierna muchos países, un imperio. Entonces, en la mentalidad de los tiempos de Jesús, los que gobiernan el mundo son los reyes y los emperadores, y en este caso específico los romanos. Pues, surprise, el que está detrás de esos gobiernos, ¿quién es? Esta es una revelación de que hay dentro de este pasaje de las tentaciones. Los hombres creen que son muy autónomos, que hacen lo que se les considera preferible, conveniente, pero aquí se nos acaba de revelar que en realidad lo que hacen los hombres y los reyes y los gobiernos humanos es agregar al gobierno satánico. Porque él dice, en realidad son míos todos estos y yo se los doy a quien yo quiero. Así que no fue Tiberio César, yo soy el que tiene esos reyes, yo sé cómo muevo mis piezas en el tablero del ajedrez espiritual. Eso es lo que Satanás está diciendo. Sí. Un ser espiritual que maneja a los hombres. En la Biblia recibe varios nombres. Aquí, por ejemplo, en Lucas, donde estamos leyendo, se le llama varias veces diablo, versículo 2, Lucas 4:2, por 40 días siendo tentado por el diablo, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, versículo 6, y el diablo le dijo. Entonces se le llama diablo. Si tú hubieras leído el pasaje paralelo de Marcos 1:13, allí se le llama Satanás. Y en Mateo 4, del 1 al 10, varias veces se le llama diablo, Satanás y el tentador de manera intercambiable. Tiene muchos nombres. Muchos otros nombres la Biblia le da a este personaje. El adversario. Bueno, diablo significa calumniador, de diabolos en griego. Y Satanás o Satán significa adversario o enemigo. Ese es otro de los títulos que se le da en la Biblia al diablo: el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Y bueno, muchas cosas más se dice acerca del diablo. De hecho, si quieres oír un estudio completo acerca de este personaje, te recomiendo que vayas a mi mensaje que prediqué el 21 de febrero de este año, que fue subido a mi canal de YouTube el 27 de febrero y título el Conoce tu adversario, es el título de ese mensaje. Si alguien quiere repasarlo, Conoce tu adversario, ahí yo les hablé más de él. Pero básicamente, cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿quién lo tentó? No pudo ser el mundo porque está aislado donde no hay nada. ¿Me entienden?
No había más gente, no había televisión, no había internet, no había pantallas espectaculares, estaba él solo, así que mundo no hubo. Carne no tenía, porque el Señor Jesús nació sin la inclinación pecaminosa, porque Él es santo. De modo que el único que nos queda, ¿quién es? Pues el diablo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, claramente, Satanás es la cabeza del reino opositor a Dios. Aquí mismo en Lucas, les leo Lucas 11, 18, solo para adelantarnos en la historia. Miren cómo dice. Lucas 11, 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? Que Satanás es la cabeza de todo un imperio espiritual. Su reino. Que Satanás, de todos los enemigos espirituales, es la cabeza. Y él mismo se lo tomó personal con Jesús y se lo encontró ahí. Pero también Lucas nos va a decir más adelante que el diablo no puede hacer nada, aunque él sea el rey de su imperio. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Recordarán, en Lucas 22 el Señor Jesús le dice a Pedro en el versículo 31, Lucas 22, 31, cuando se anticipa la tentación de Pedro, le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Qué es eso de os ha demandado? Que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. La palabra griega que se usa ahí es pedir un permiso legal. Es decir, el diablo pidió permiso para comparecer ante Dios Padre y le dijo: Señor, pido permiso para tentar al discípulo de tu Hijo Jesús. Mira cómo se está portando, anda de fanfarrón. Yo reclamo mi derecho. Él me está dando, Él me está abriendo una puerta, Él me está dando. Y Dios Padre dijo: ok, tienes permiso. Entonces Jesús le dijo: ¿sabes qué? El diablo, Pedrito, ya reclamó su derecho. ¿Qué nos está diciendo con eso? Será muy rey de su imperio Satanás, pero no puede mover dedo sin el permiso de Dios. Así que realmente no es un competidor para Dios, pero él se las cree. Bueno, baste con eso en este punto. Respecto al diablo, pueden ustedes investigar más en aquel estudio que mencioné. La última cosa que mencioné también en la enseñanza anterior que vale la pena recordarse aquí es: recuerden que esta historia la tenemos porque Jesús la quiso contar. Nadie más acompañó a Jesús en esta experiencia en el desierto. Era él, ningún otro ser humano, de modo que la única forma en que sus discípulos pudieron haber conocido su historia fue que el Señor Jesús se las contó. Y Jesús no les contó en salto y seña, con lujo de detalle, todo lo que él vivió en el desierto durante esos 40 días. Jesús simplemente eligió qué cosas que hizo contarles, lo que él consideró beneficioso para el futuro espiritual de ellos. Y es lo que está aquí en el reporte. ¿Está claro? Habiendo hecho esas aclaraciones, ahora sí, ¿para qué fue tentado Jesús en el desierto? ¿Para qué Dios el Padre lo mandó al desierto? Bueno, Jesús fue tentado en el desierto por 7 propósitos, para lograr 7 propósitos. ¿Están listos? 7 propósitos por los cuales el Espíritu Santo llevó y acompañó al Señor Jesús en el desierto. Número 1, perdón, para capacitarlo. ¿Qué? ¿Pero que Jesús no es todopoderoso? ¿Que Él no sabe todo, Él, y ya todo lo puede hacer? Sí, como Dios. Pero en experiencia humana, Dios el Padre orquestó, organizó en el propósito de la vida del Señor Jesús que Él aprendiera ciertas cosas. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, 18. Fíjense cómo dice la Escritura en ese lugar. Hebreos 2, 18. Estoy esperando por si alguien va a buscar el pasaje. ¿Ya lo tienen? Hebreos 2, 18 leo: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso. Diga poderoso. La palabra poderoso en griego
puede y debe entenderse en el sentido de capaz. De hecho, si ustedes hubieran leído este mismo versículo en la Biblia textual, en la Biblia latinoamericana del 95 y en las versiones en inglés como en la English Standard Version, la King James Version, la Lexham English Bible, hubieran visto que se traduce así: Jesus was able to assist us. Jesús fuera capaz de ayudarnos. Entonces, en cierto modo, es importante para Dios el Padre que su Hijo Jesucristo no solo pudiera ayudarnos porque Él es Dios, sino que aprendiera como hombre la obediencia para que su ayuda fuera más adecuada. Cristo, al ir al desierto, estaba siendo capacitado. Den la vuelta a la página, gracias Martín, en el capítulo 5 de Hebreos, por favor, versículo 8. Hebreos 5:8. Dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué pasó con Cristo? Aprendió. Si el Hijo de Dios, el omnisciente, omnipotente Hijo de Dios. Omnipotente, ¿qué significa? Todo lo puede. Omnisciente, ¿qué significa? Todo lo sabe. Si el omnipotente y omnisciente Hijo de Dios tuvo que aprender obediencia, ¿te imaginas nosotros? Como hombre, Él tuvo que aprender obediencia y fue al desierto para que fuera mejor capacitado para su ministerio futuro. Así que en primer lugar, Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, para que estuviera mejor capacitado para ayudarnos en nuestra lucha contra la tentación. Porque el pasaje de 2:18 que leímos dice que Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso, es capaz para socorrer, para literalmente para aliviar, para ayudar. Entonces, Cristo nos puede ayudar en la tentación porque Él fue capacitado. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te ayude alguien que tiene experiencia en tu problema o que te ayude alguien que nada más tiene experiencia teórica, pero no práctica? ¿Verdad que es una diferencia? ¿Alguna vez te dio consejos de paternidad un soltero? ¿Alguna vez algún soltero que no te dijo, te dio consejos de paternidad? Yo fui uno de esos. Yo fui soltero y ahí le andaba dando consejos de paternidad a los hermanos, porque era pastor soltero. Y ahora digo, ay, qué amor Dios ha tenido por mí y qué amor la iglesia ha tenido por mí. Ahí tienes un soltero que no ha tenido hijos, enseñándolos. Pues sí se puede enseñar la palabra de Dios, ¿no? Pero todos los libros que leíste acerca de la paternidad, cuando ya tuviste hijos, dices, ay, pero ¿dónde viene esa lección? Porque nunca me advirtieron, ¿no? O del matrimonio, que alguien te dé consejos del matrimonio y nunca ha estado casada o casado. Entonces, Dios hizo pasar a su Hijo por la experiencia de la tentación para que nosotros tuviéramos la seguridad de que Cristo es completamente capaz de ayudarnos en este continuo reto de la tentación. Número 2, Cristo fue llevado al desierto no solo para ser capacitado, sino también para que demostrara su poder sobre el pecado y sobre el diablo. ¿Tenía o no Jesús poder sobre el pecado y sobre el diablo? ¿Sí o no lo tenía? Una cosa es tenerlo y otra cosa es demostrarlo. ¿No? Es como si ustedes me dijeran a mí que soy tan fuerte. Ya, sí sabemos que eres muy fuerte, Luis. Pero no insistan porque aquí los reto a unos pulsos, dicen allá en Guatemala, ¿verdad? Unas vencidas, dicen en México. Sí, tú, ¿verdad? No, Jesús sí era poderoso contra el pecado y la tentación, pero necesitaba una arena donde echarse un round para demostrarle al otro quién manda aquí de verdad. No nada más es teórico. Y esa arena fue el desierto.
todo el que aspire a vencer el pecado o al diablo, ahora ya sabe a quién puede acudir. Si tú quisieras entrenarte para ser boxeador, ¿a quién irías? Obvio, alguien como yo, ¿verdad? Claro que no irías con un pastor, irías con un entrenador que fue campeón de boxeo, ¿no? Hace más sentido. Entonces, Cristo, al demostrar su poder sobre el pecado y la tentación, se ganó todo derecho para que podamos acudir a Él. ¿No es cierto? No solo eso, para que lo admiremos. Para que lo admiremos. ¿Cuánto paga la gente por ver un boxeador? ¿Por qué? Dicen, no, es que es letal. No, pues no sean así, tan brutales, ¿no? Cristo fue el vencedor de esta lucha y nosotros lo admiramos. Nosotros somos los que se levantan y aplauden cuando le da el knockout al diablo. Y cuando queremos unas lecciones ahí, ¿a quién hay que ir? Al que demostró quién tiene el poder. Tercero, no solo para capacitarse, para demostrar su poder. Tercero, para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo en la lucha contra la tentación. En Hebreos, ya que estamos aquí en Hebreos, todavía estoy aquí en Hebreos, en el capítulo 12, miren cómo dice la Escritura. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La idea aquí es la de un corredor, de un atleta que va corriendo y que no se fija por dónde camina y se enreda ahí en una enredadera. ¿Se imaginan un atleta y se enreda ahí? ¡Zas! Ya perdió la carrera, ¿verdad? Esa es la tentación. El diablo es como esos fans que están viendo a los jugadores de fútbol que van a tirar un penalti contra el otro, y justo cuando le va a dar el golpe al balonazo, el fan, aquel malvado, le avienta una de esas tiras de papel y ese se tropieza y sopas, ahí cayó. Ya no pudo echar el gol. Entonces, aquí el autor de los Hebreos nos dice, despojémonos de todo peso. Los atletas no llevan mochila, pero también del pecado, cuidado del pecado que nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el primero que ganó esta maratón? El Señor Jesús. Y está hablando todo esto en sentido espiritual. ¿Quién es el que ganó el primer round contra la tentación y el pecado en la historia? Jesús. Así que ahora que tú estás metido en la misma competencia contra el pecado y contra el diablo, ¿a quién hay que mirar? ¿Dónde tienes que poner los ojos? Puestos los ojos en el campeón, en Jesús. Jesús lo hizo y debemos tomarlo muy en serio. Lo que Jesús hizo en la tentación, deberías de conocerlo, deberías imitarlo. ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer para vencer la tentación? ¿Alguien recuerda? Bueno, sí, hay que hacer eso dice en Primera de Pedro. Pero las mismas palabras del Señor Jesús, ¿se acuerdan a sus discípulos cuando les enseñó el Padre Nuestro? Oren, les dijo. Y cuando oren dirán, entre otras cosas, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. A sus discípulos, aquí mismo en Lucas, Él les va a decir en el capítulo 22, versículos 40 y 46, cuando estaba Él en la noche de su arresto, y ellos, sus ojos cargados de sueño, Jesús, ¿qué les dijo? Velen y oren para que no entren en tentación. El campeón contra la tentación dice, hay que orar. ¿Qué hizo el campeón cuando fue tentado por el diablo? Citó la Escritura. ¿Y tú qué haces? Entonces debemos aprender de su ejemplo. Jesús oró, citó la Escritura y perseveró, porque el diablo estuvo persistiendo en la tentación, como dijo nuestro hermano, resistirlo, ¿verdad?
4. ¿Para qué fue Jesús llevado al desierto? Para ser tentado. Número 4. Para darnos confianza en que Él nos va a tener misericordia en nuestras debilidades. Tú no eres como Jesús, fíjate. Tú eres débil. Tú eres débil en la lucha contra la tentación y el pecado. ¿O no? Eres débil. Pero el hecho de que Cristo, el poderoso, haya ido a ser tentado, le dio la capacidad empírica, experimental, para saber la dura lucha. Él, siendo el Hijo Santo de Dios, tuvo que lidiar con esto. Y Él dice, ¿y estos pobres que traen la carne y el mundo? Por eso Hebreos, los llevo a Hebreos otra vez ahí, pero en el capítulo 4. Escuchen cómo dice el versículo 15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, en griego, debilidades, asteneia, en griego, debilidades. Somos débiles, hermanos. Somos espiritualmente débiles. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ya dijimos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Marcos 14, versículo 38. Nosotros somos débiles en contra de la tentación. Pero aquí dice, una vez más, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué bonito para mí es saber que mi Salvador no me rechaza cuando yo caigo. Es misericordioso. Nunca se da por vencido conmigo. Otros lo harán, Él no. Mientras yo me humille, aunque yo haya fracasado en mis debilidades, vengo a Él, Él es misericordioso para darme la mano otra vez. Para eso Él fue tentado, para perfeccionarse en la misericordia. 5. Jesús también fue llevado al desierto para que se definiera quién era su enemigo. Miren, un falso que le iban a levantar a Jesús en su ministerio era que Él echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan? En Lucas 11, versículo 15, lo acusaron de eso. Pero Lucas, el autor del Evangelio, se nos adelanta. Porque a través de la experiencia de Jesús en el desierto, queda claro para el lector que Jesús no es un aliado de Belcebú, es su enemigo. ¿Me entienden? El enemigo, el archienemigo del diablo es Jesús, hermanos. Todos los que sirven a Satanás, sépanlo. Jesús es el enemigo de Satanás. Y todos los que sirven a Jesús, sépanlo. Satanás es el enemigo del cristiano y de Cristo. Él es el enemigo, queda bien definido en el desierto. No debe haber dudas. 6. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado también, no solo para definir a su enemigo, sino para revelar las estrategias que usa el enemigo en su lucha, para exhibir sus armas. Uno de los ejercicios claves en la guerra es destapar las armas del enemigo. El enemigo prepara sus estrategias, sus armas las tiene bien ocultas para usarlas cuando las necesita. Pero cuando el otro, el adversario, lo descubre, le quita poder y anticipación. Fíjense, por ejemplo, en el desierto, Jesús nos revela que Satanás es maestro de la manipulación, ¿sí o no? ¿Cómo presenta las tentaciones? ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, ¿qué está haciendo ahí? Manipulación. En el desierto Jesús revela que Satanás es
un artífice del engaño, es un padre de mentira, es astuto para usar razonamientos supuestamente lógicos. Bueno, la escritura dice, lánzate porque la promesa dice, Él enviará a sus ángeles. O sea, todo esto Jesús lo está trayendo. Fíjense en mí. Fíjense cómo es este. Es un manipulador mentiroso, engañador, supuestamente lógico. Satanás usa visiones mentirosas. Porque ¿cómo Satanás logró que Jesús viera todos los reinos del mundo? En términos físicos no pudo haber sido. Tuvo que haber sido una especie de visión. ¿Me entienden? Satanás usa visiones mentirosas, milagros, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Que llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Cómo estuvo eso? Todo eso Jesús está exhibiendo muchas de las herramientas y de los métodos que Satanás usa contra los hijos de Dios. Hasta la escritura usa el diablo, torciéndola. Citó el Salmo 91, uno de los favoritos. Jesús nos revela en esta experiencia cómo es Satanás el que está detrás de los reinos humanos para avanzar sus propósitos. Para eso también fue Jesús al desierto, para que veamos cómo es que trabaja el enemigo. Sepamos quién es y cómo opera. Y número 7, y por último, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para enfatizar la importancia del uso correcto de las Escrituras por un hijo de Dios. ¿O no? Las 3 veces que es registrado una tentación, ¿qué usó el Señor para resistir al diablo? Las sagradas Escrituras. Pero no solo usa las Escrituras el Señor Jesús. A través de esa experiencia se nos revela que Cristo ya conocía las Escrituras cuando fue tentado. ¿Sí o no? Ya las conocía, ya las había memorizado. ¿O no es cierto? Se nos revela cómo usó las Escrituras Jesús al ser tentado. No agarró, no tomó, no prestó versículos de manera equivocada, sino que de manera adecuada supo citar la Escritura precisa para el tipo de tentación a la cual está siendo objeto él. Si el diablo te está tentando a robar, no sacó con de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y eso qué? El diablo dijo, ya cómprate una concordancia, Jesús. ¿Qué es eso qué? ¿Qué tiene que ver ese versículo con? Estoy tentando de... No, Jesús conocía la Escritura, había memorizado pasajes de la Escritura y sabía encontrar y aplicar correctamente el pasaje adecuado a la circunstancia que estaba viviendo. Y si fuera poco, Jesús también fue capaz de identificar una mala interpretación de la Escritura hecha por otra persona. En este caso, el diablo, que cita el Salmo 91 para tratar de entramparlo y hacerlo pecar. Pero Jesús dijo, sí, no, pero la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuán en serio te has tomado tú las Sagradas Escrituras? ¿Cuán en serio? ¿Las estudias de manera regular, de manera progresiva? ¿Memorizas versículos de la Escritura? No se preocupen, no los voy a avergonzar, pero ¿cuándo fue el último versículo que te memorizaste? ¿El último? ¿Por qué mejor no me preguntas el primero, Luis? ¿Cuándo? Dime cuándo. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un capítulo de la Biblia? ¿Un libro? No, ya. ¿Me quieres humillar o qué, Luis? No, te estoy diciendo en serio. ¿Cuándo? Una vez alguien me dijo, no, pastor, es que usted es muy exagerado, ¿no ve que yo tengo mente de teflón? A mí nada se me pega, todo se me olvida. Y yo le dije, si yo te dijera que te doy $1,000,000 si mañana vienes con un versículo memorizado, ¿cómo ves? ¿Crees que lo lograrías? ¿Qué creen que me dijo? No, pues así, pues sí. Entonces no es
cuestión de capacidad, le dije, es cuestión de motivación. Es cuestión de motivación. Si te diagnosticaran una enfermedad terminal y te dijeran, pero si te memorizas este capítulo de la Biblia, chance y te curas, ¿no lo intentarías? Entonces, ¿no será falta de determinación y de motivación? Es que nosotros jugamos al revés las cartas, hermanos. Nosotros esperamos ya hasta que estamos hasta el cuello, con la prueba encima, la tentación, para decir, ay, 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 Señor, ahora sí te prometo que si me sacas de esta, ahora sí leo la Biblia. ¿Cuál era el versículo, hermanos, para esta prueba? ¿Cuál era el versículo? A ver, San Google, dígame. Ya que nos alcanzó el problema, hay que disciplinarnos a ir leyendo la Biblia cada día. Tomar notas, encuentras un pasaje clave de las Escrituras, empiezas a memorizarlo. Así el día que se te poncha tu llanta espiritual, ya tienes tu llave cruceta lista en tu caja de herramientas. A ver qué me hace la llanta a mí, échamela. Ya tengo ahí mi compresora para echarle. Ya tienes tu herramienta, ya estás preparado para hacerle frente a la prueba, a la tentación. Pero ya para cuando nos agarre el diablo, en lugar de que el diablo nos mande un dragón espiritual, un león espiritual, un rinoceronte espiritual, ay, nos manda un ratoncillo, ándale, con este tienes, porque este nunca lee la Biblia, ni memoriza nada, contigo tenemos. Hermano, levántate, ponte en serio con tu Biblia, léela, memoriza versículos, proponte memorizarte un capítulo en tu vida. Tuve un amigo que se memorizó toda la carta de Hebreos, toda segunda de Pedro. Iba no me acuerdo por cuál libro cuando lo vi la última vez. Compitió y ganó a nivel nacional la esgrima bíblica. ¿Cuándo? Cristo se tomó muy en serio la Escritura. Sigamos su ejemplo en la forma en que usamos la Escritura. Es muy difícil que alguien nos engañe fácilmente citando la Escritura cuando nosotros ya llevamos un récord de estudio. Silencioso pero constante, y tomo mis notas y todo, órale. De modo que cuando oigo algo, podrá ser muy Luis Floriano el que diga algo, pero si se equivoca, el que conoce su Biblia se da cuenta, ¿sí o no? Sí. Pero el que no. Termino con esto. Una persona sin Jesús y sin Escritura, sin Cristo y sin Escritura, literalmente está a merced del enemigo. Así de pechito se la ponen al diablo. Un cristiano debe ser consciente de la forma en que el diablo está trabajando a su alrededor. Lucha esta semana. Esta semana que te vayas, te desafío a que pienses y digas, ¿en serio todo esto que estoy viendo siempre es casualidad y coincidencias? ¿Cómo estará el diablo obrando en contra mía o a mi alrededor? No estoy diciendo que veas un diablo debajo de cada piedra, pero que pienses espiritualmente. Y luego que acudas a Cristo por salvación y sabiduría. Renueva tu compromiso con el estudio bíblico progresivo. Toma notas, memoriza versículos y oremos cada día para no caer en tentación. Oremos para no caer en tentación. Muchas veces nosotros somos muy buenos para confesar nuestro pecado a Dios, ya que hemos caído. ¿Qué tal si intentamos revertir esa tendencia? Y en lugar de estar orando para confesar nuestro pecado, ¿qué tal si oramos para que el Señor nos dé la victoria contra la tentación? Y seamos menos descarados de estar pidiendo perdón a cada rato y empezar a darle gracias por su victoria más seguido. ¿No valdría la pena? Claro que sí. Cristo venció el pecado y al diablo. Oremos. Padre, gracias por la victoria de Cristo. Aunque no hemos entrado a ver todavía los detalles, de entrada sabemos que estamos del lado ganador. Concédenos dar una lucha más inteligente contra el enemigo y la tentación.
más cristológica, más semejante al Señor Jesús. Yo oro por aquellos pobres que no tienen ni a Cristo ni la Escritura. Oro para que se les conceda salir de esa esclavitud, de ese tormento. En el nombre de Jesús, amén.